¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Blanca Estela y les agradezco de verdad que continúen y que nos sigan en este canal que es principalmente para ustedes y con todo el amor del mundo. Y estoy muy emocionada y de verdad es una emoción de gusto, de amor, de energía, porque voy a entrevistar a un ser que tiene mucha luz, que tiene mucho amor. Él es francés, es vidente y bueno, hoy se conoce también como sanador, hombre de paz y también lo conocen como mensajero de los ángeles. Nada más ni nada menos a quien le agradezco con todo el corazón y con mi alma. De verdad estoy emocionada a mi querido René May. Muchísimas gracias, René May, por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias Blanca de la invitación. Es para mí un honor más que todo de poder participar y me gusta mucho tu entrevista porque finalmente es un mensaje que trata de transmitir a los otros. Así es, lo que vamos a hacer es, como bien dices, transmitir este mensaje. Yo preguntaría primero, René, ¿cuál es tu misión aquí en la vida? Cada uno de nosotros tiene una misión dentro de su vida de poder realizar finalmente el amor, encontrar el amor de una forma general, más que pareja o hijos. Y eso es la misión de cada uno. Después, alguna persona puede venir a este planeta por transmitir un mensaje a miles o millones de personas. Así que mi misión es tratar de aprender a los otros a amar, tratar de aprender a los otros a ayudar a los otros. Y eso es un deseo que tengo de niños y que tratar y continuamos de hacer a nivel internacional. ¿Cómo podemos aprender a amarnos o aprender a este amor que tú nos invitas? Nosotros cuando vamos a la escuela aprendemos a leer, a escribir, un trabajo. Y no aprendemos a amar, no sabemos amar. Nosotros creemos que el amor lo encontramos, no es únicamente que encontrar una atracción con una persona, es más que eso, es saber amar significa de poder dar a la persona lo que ama, lo que crea de la armonía. No existe amor sin armonía. Así que debemos tener cuenta, yo creo que es un aprendizaje, aprender a crear de la armonía por crear del amor, como una fuente que de mucha agua, más armonía creamos, más amor creamos. Es crear amor, para que lo entiendan nuestros amigos, es crear esa energía de conexión. En varias ocasiones has comentado que estamos más conectados de lo que nos imaginamos. Sí. ¿Es ese amor el que nos conecta el uno con el otro? Eso es el nombre de Dios que la religión habla de una forma general, que crea la vida y da la posibilidad de poder expresar esta emoción de vida y el amor adentro. Así que esta conexión que permite dentro de la energía vital, dentro de lo que somos conectados como humanos, puedo decir, es parte del amor, sí. El amor es una forma general. Adentro de nosotros debemos entender que el amor no es únicamente una atracción, es aprender a aceptar al otro como son las personas. Y este amor que tú comentas es también ayudar al otro, al que no conocemos, sin esperar nada a cambio. Yo creo que es el más difícil. Nosotros tenemos un modo del cerebro que utilizamos que es subjetivo a la cultura, a la religión, a la educación, a todo eso. Y eso hace que la sociedad crea una mecánica que si hacemos algo es por un interés, por un dinero, como un trabajo. Y podemos, no necesito por obligación, eso podemos aprender a vivir y tener un ingreso. Eso no es un problema, le podemos dar primero, aprender a dar. Así que es como una educación de aprender a la persona a dar sin esperar nada. A menos una parte de tu vida y de tu tiempo lo podemos hacer de esta forma. Podemos dar tiempo, podemos dar en muchas formas, no necesariamente material. Sí, porque saber un día vamos a terminar esa vida y nosotros como venimos sin nada, vamos sin nada. Y la única cosa que vamos a llevar es
el amor que tenemos, lo que podría dar sin esperar nada. Eso es el verdadero amor de compasión. Ese sí. es el verdadero. Amor de compasión, ese es el verdadero amor y eso es lo que tú estás predicando, René. Así es. Trata de enseñar a la persona a dar sin esperar nada. Pero para hacer eso, necesito de comprender al otro, para poder compartir. Y es eso que quiere enseñar, trata de entender al otro para poderle dar el mejor que necesita la persona. Y también naciste siendo vidente. Sí. Pero también hoy en día eres conocido porque has sanado a muchísima gente alrededor del mundo. ¿Cómo es que sanas? La más grande, la mejor sanación que puede tener un ser humano no es tanto por la técnica que puede utilizar, es por el amor que da dentro de esta técnica. Como un médico, lo podemos ver de una forma muy sencilla cuando dos personas hacen la cocina. Podemos tener la misma receta, una persona hacer esta cocina con armonía, con amor, y el otro lo hace porque le pedimos. La misma receta, cuando vamos a probar el platito, no va a tener el mismo sabor. La diferencia de uno y el otro es el amor que ponemos. Así que de la misma forma, un médico, un mecánico, no sé, lo que sea, una persona que trabaja, puede transformar su trabajo en un mensaje de amor. Depende qué es la intención que da adentro. Así que de la misma forma, si podemos acercarse humano, y no es una técnica acercarse humano, es acercarse humano con amor, podemos transmitir un mensaje como un idioma, como un lenguaje de amor que la célula percibe y así va a hacer que regeneramos de células y podemos crear de nuevo. A través de tu meditación profunda, a través de este conocimiento y de estos, ¿qué le puedo llamar? Dones que tú has, con los que has venido, con los que has desarrollado también, has sanado a muchísima gente, pero de diversos padecimientos. ¿No hay alguno con el que no hayas podido sanar? Toda célula, todo neurona tiene vida. Sí. Y si tiene vida, tiene amor. Así que es como si consideramos que el amor es una frecuencia y que eso podemos a esta frecuencia. Así que no existe algo que el ser humano un día no puede lograr de hacer. Porque somos al mismo nivel, si suponemos al menos al mismo nivel, lo podemos lograr. Así que sí, para mí cuando le dice la vista un ojo es normal, si reactiva un cerebro muerto, creando de neuronas que no tiene, yo no veo algo especial, veo algo normal para mí, porque el amor que podemos dar a las personas es de todos y todos lo pueden, así que no veo algo excepcional a eso, no. No hay has sanado a gente de cáncer, has sacado a gente de un coma profundo y sin ninguna secuela. Hasta este momento, René May ha sanado diversidad de padecimientos, diversidad de gente con padecimientos que probablemente los médicos dicen ya no hay más que hacer, pero sí, René May los ha sacado adelante. No todos, sí, varias personas. Muchísimas sí personas. Sí. Cuando no llegan, a lo mejor ahorita comentaste, a lo mejor no todos, ¿ellos ya tienen que trascender, René? No, todos tienen derecho a la vida y el problema es que, ¿sabe? Cuando hacemos eso dentro de una sociedad que no puede entender cómo hacer eso, es un problema. Y eso crea contra de ti una oposición directa. Así que el número de testimonio no es por la posibilidad de hacer o no hacer, es el derecho dentro de un equilibrio que la humanidad puede aceptar un número de personas a quien, como dice, le quita la vista, a quien le quita un cerebro muerto, a quien quita un cáncer, lo que sea. Eso debe tener un equilibrio de aceptación al mismo tiempo que el ser humano puede entender, aceptar menos, entender es más difícil, pero aceptar. Y como bien comentas, incluso a nivel mundial, vida, sistemas, todo está en equilibrio. Tiene un equilibrio,
Y este equilibrio de personas como yo que hacer eso destabiliza este equilibrio. Porque viene a ser algo que la ciencia hoy no que no la acepta, porque los resultados son aquí con radiografía y todo, con ecografía de tumor y otros, pero que no podemos entender. Y el ser humano, de una forma general, tiene miedo de lo que no entiende. Así que, bueno, tenta de racionalizamos eso, tenta de le poner un lado científico, tenta de desmontrar que es parte del humano y no de un don. Yo no venía con este don. Vidente sí, eso sí, pero como sanador te aseguro que yo no nací sanador, no. Es todo el aprendizaje de entender al otro, de aceptar al otro como son las personas, que llevo finalmente a poder transmitir como un mensaje de amor a otro. Y el mensaje de amor al otro, el resultado es la sanación, es una consecuencia natural. René, va a llegar el momento en que la ciencia, la medicina científica, por así decirlo, la alópata, ya no va a poder, y por eso hay que también conocer, dentro de tu misión, está el transmitir todas estas técnicas, todas estas terapias que tú estás transmitiendo en este momento. La respuesta es bien sencilla. Somos ser humano. L'humain es la parte química y bioquímica que hace de una forma mecánica el cuerpo humano. Eso es química. Así que la medicina alópata tiene acceso a de medicamentos químicos por un cuerpo químico. Bien, pero lo que sabemos y que no utilizamos y que olvidamos es que somos ser. ¿Qué es el ser? El ser es el alma, es toda la emoción que podemos sentir, el amor que podemos vivir. Así que no podemos tratar a una persona únicamente con su parte química sin tener cuenta de la parte emocional. Así que mi plan es de poder crear hospitales con la medicina, acompañando la medicina química, porque eso no podemos dejar eso, es imposible. No somos en competencia, es un error. Somos complementarios de la parte química a la parte emocional. Así que mi plan, como las clínicas que tenemos, nosotros tenemos varias clínicas que reciben de miles de personas gratuitamente, con médico, con terapeuta, y podemos lograr de tener de resultados más allá del entendimiento, porque nosotros utilizamos la parte emocional con la parte alópata, la parte química. Así que el resultado sube a de estadísticas a 90, más de 90%, 93%. ¿Las emociones son las que generan la mayor parte de los padecimientos y de las enfermedades? No. La gente cree eso, pero no, de una forma general existen varios tipos de enfermedad que no tienen nada a ver con la emoción. La parte emocional es la parte que da un equilibrio a esta célula alcalina, puedo decir. Y es verdad que la parte ácida, donc cuando se destabiliza una célula, donc la parte hidrogénica, la parte ácida de la célula permite donc la célula es débil y la enfermedad puede penetrar. Eso puede ser emocional, puede ser la contaminación, puede ser una mala interpretación de un problema con un niño, con su marido, con un vecino. Sí, tiene la parte emocional, tiene razón, pero no es única. Existe la parte del entorno que hace a nosotros que puede enfermar. Lo que comemos, lo que tomamos, lo que respiramos, entiende lo que hacemos a veces. Tienes varios centros humanitarios y estás creando también varios hospitales con la medicina alópata y también con tus técnicas y con medicina emocional. Con la medicina emocional. Y tienes varios centros aquí en México, pero también tienes un centro humanitario en Las Vegas. Platícanos, por favor, de este centro humanitario. Así que a Las Vegas, ¿qué están haciendo en Estados Unidos? A Estados Unidos somos a muchas ciudades. ¿No está aquí, Josefa? Dile que se puede venir un segundo. Sí, tenemos a Estados Unidos cientos y cientos de voluntarios activos que ayuda y sí, a Las Vegas queremos la primera clínica, Josefa. La invitamos por favor a que participe en esta entrevista. Adelante. Sí, que acércate.
y que podía abrir el primer centro clínico, puedo decir, de centro humanitario y allá a Estados Unidos. Empezamos a penetrar las cárceles, empezamos a penetrar de institución, puedo decir, allá a Estados Unidos como a México. Y bueno, sí, funciona muy bien. Y bueno, es la encargada de eso, ¿está feliz, yo creo? Sí, tenemos más de 4.000 terapias hechas. 4.000 terapias hay en este centro de Las Vegas. Sí, gratuitamente a todas las personas que Acerca un quieran. poco. Discúlpame. Más de 4.000 terapias. Sí. ¿Cuántos voluntarios están laborando por allá? Somos unos 15 más o menos. 15. Sí. O sea que es una labor enorme en la que están haciendo 15 personas. Sí. Y bueno, pues allá están recibiendo a pacientes de todo tipo. Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Lo acaban de inaugurar el centro, ¿verdad? En Las Sí, Vegas. hace más o menos 8 meses. 8 meses. Sí. Pues una labor muy importante en Las Vegas. René, ¿en cuántos países están tus centros humanitarios? Somos, gracias, Josefa. Gracias. Somos a 42 países. 42 países. Existimos como voluntarios, algunos muy activos, algunos menos, pero dentro de 42 Si países. me permiten, vamos, Sí. dicen, estamos en Discúlpame. confianza con mi querido René Sí. y vamos a ponerle 42 países. Somos alrededor de 30.000 voluntarios a nivel internacional que ayudamos a los otros 30.000. y somos más o menos 350 instructores, un poco más, que forman gratuitamente de voluntarios. Yo te preguntaría, ¿por qué México es un país importante para esta misión y para toda esta labor que llevas a nivel mundial? Porque cuando realiza lo que podía hacer con la meditación profunda, lo que pasó y que fue metiendo una guerra en Costa del Marfil, realiza que yo no podía y no debía tener la capacidad única de hacer eso y de poder hacer eso. Así que tomé la decisión que voy a formar de miles y de cientos de miles de personas, espero millones en el futuro, dentro del mundo, de forma que puedo transmitir eso y que si me para el camino a mí, no va a poderlo parar porque es internacional. Así que a ese momento, esta vida internacional, viajando a Estados Unidos, a Canadá, a México, a varios países, como vidente, y yo siempre he estado en conexión con seres. Es lo Y que te voy viva. a preguntar. ¿Quiénes te transmiten todas estas terapias? ¿Los seres de luz? Los seres, sí. ¿Los seres de luz son los ángeles? Son, sí, por la gente puede considerar como los ángeles. Hicimos un plan con ellos. Yo venía aquí acompañando de ellos y bueno, hacemos el camino juntos y arreglamos. Ellos me arreglaban ya problemas que yo no puedo, que no tengo la posibilidad. Ellos me arreglaban ese problema dentro del camino. Me organizo un poco alguna venida, todo eso, facilito todo eso para poder continuar el mensaje con ellos. Y gracias a eso, bueno, nosotros podemos hacer una obra humanitaria. Por te dar una idea, en 2015 hicimos un poco más de 1,5 millones de terapia gratuita. 1,5 millones de terapias 2015. gratuitas en 2015. 2016, más de 2 millones. 2017, más de 3 millones. Y 2018, el año pasado, terminamos con un poco más de 4 millones de terapia. No hablamos de comida que llevamos a los hospitales, al familiar u otro. Hablamos únicamente de terapia gratuita. Son des números que para nosotros la fundación son des estadísticas que permiten de saber que la obra que hacemos tiene un impacto y un resultado. Hay una terapia, ¿cuál fue la primera que te transmitieron los seres de luz? Regeneración celular, es una terapia que me transmitió hace un poco más de 35 años y que aplicó un día a una persona que no podía caminar y empezó a sentir la calor, empezó a sentir, a mover sus dedos y después me he prohibido de utilizar esta terapia y se borra de mi memoria. Yo la conocía, pero cada vez que quería leer o explicar eso, se borra toda la información. Y eso el día que venía a México. El día que venía a México, los seres me decían, es aquí que la vamos a aplicar. Y toda la información se puso muy clara
y ella podía aplicar y formar de centro humanitario con eso. Y por eso México es tan importante para ti, para esta misión. Sí, es muy, no únicamente para mí, por los seres que tomamos la decisión de venir a México. Yo no entendía muy bien al principio, porque no conocía bien. Yo conocía a los mexicanos como vidente. Me fui durante varios días con los niños de la calle a un lugar que es una plaza insurgente allá. Yo me quedo allá con los niños de la calle, la primera vez que venía porque quería entender por qué de niños está en la calle. Dormió con ellos, comió con ellos, bueno, tuvo una historia con ellos. Y entendía que en México existía algo más grande que lo que podía haber. Y así que con los años entendía por qué los Celestes me pidió de elegir México con ellos y de hacer el pilar que va a servir a nivel internacional, y es lo que pasó hoy. Para remarcar un poquito, los ángeles existen y podemos creer en ellos, René. Claro que los ángeles existen. Son de seres, algunos, no todos, pero algunos de ellos venían a la tierra como humana. Tuvo de acción muy importante acerca de las personas, de amar a la persona y de hechos, claro que sí, más que todo de hechos a las personas. Y existe otra parte de ángeles que no tienen armas, son una expresión de Dios, puede decir. Ellos pueden tomar la forma que quieren sin ningún problema. Y esos son los dos tipos. Adentro el tipo de ángeles que fue humano, que tiene alma, ellos sí. Existe de nivel diferente que puede ir de los ángeles a arcángel. Y existe sí porque es el conocimiento que hace la diferencia de una a otra. Que le ayuda a manejar de situación, que le ayuda a entender lo que un ángel no puede entender o no puede resolver. Puede pedir inmediatamente un apoyo, una respuesta que va a venir de seres, puedo decir, de ángeles más competentes, más experimentados. ¿Y tú platicas con ellos? Sí, conoce bien, claro que sí. Sí. Qué maravilla. Sí, sí, sí. La verdad que qué maravilla. ¿Sabes? Hace poco me hice una persona me decía, ¿cómo es el mundo que vive? Lo miro y le dice, si de vivir allá no va a te gustar. Yo sí, porque no tiene nada. ¿Cómo no tiene nada? No, no tiene nada, pero todo lo que necesita aparece. De esta nada, de esta luz, es muy luminosa y blanca. Sí. No tiene nada adentro, es vacío. En fin, es lo que parece. Pero adentro puede tener lo que quiere. Así que no necesita nada porque vive dentro de un estado de armonía, de amor, que tiene todo sin tener nada. Es un poco raro entenderme, así funciona. Pero yo siento que debe ser maravilloso conocer ese mundo de los ángeles. Yo la verdad es que agradecida con Dios, con el universo, con todos los seres de luz que me haya puesto aquí frente a mí y la oportunidad de tener un ángel terrenal, René May. Yo la verdad es que yo te siento así y sí he tenido la fortuna de ver alas de ángeles. Dicen, sé la fortuna, son instantes tan breves y son unas alas tan blancas que no hay forma de describirlas. ¿Quieres saber por qué los ángeles tienen alas? Platícanos, por favor. Eso pasó bueno, allá vivimos de miles de años, parece. Y pasó que en un momento, hace más o menos, varios cientos de años, pasó que los ángeles que venían a la tierra, ¿cómo puedo decir? A nombre de Dios, a una religión, con un título religioso, puedo decir, los primeros que vinieron, la gente tenía mucho miedo, porque apareció con luz y la gente se escapó, porque tenía miedo de eso, no sabía qué es eso. Y por tanto que le hablamos muy bien a ellos. Y buscando cómo resolver este problema, me contar que no tenía miedo, así que tomó la decisión allá de poner alas. Porque la gente acepta que Dios es dentro del cielo. Así que la única forma que podía aceptar que venía del cielo es de tener alas. Nunca utiliza sus alas, los ángeles, nunca. ¿Y por qué le tiene a este momento? Es por decir, yo tengo alas, puede venir del cielo como los pájaros. Así que en ese momento, cuando veía las alas grandota, y por eso está grandota, sí, las personas no se escapó y podía escuchar el mensaje que podía decir. Hoy no lo necesita. Durante varios cientos de años necesita alas.
porque la gente no existía los helicópteros, los aviones, ¿entiendes? Así que, ¿qué es esta cosa? Y la única forma de poder aceptar su mensaje y su presencia es de tener alas. Muy como bien. Pablo. Así es. Qué bueno dicen, qué bueno que un ángel terrenal nos comparte este mundo espiritual que en ocasiones no vemos y no sentimos, pero que es maravilloso y que sabemos que nos asisten constantemente, como tú nos has comentado. Mi querido René, yo quiero pedirte un mensaje importante para los mexicanos. Hoy en día hay una situación de violencia en el país muy delicada. También hay familias desintegradas, pero también constantemente dicen, hay temblores, se dice que el Popocatépetl y todo va a despertar. Sabemos que pues todas estas situaciones, dicen, probablemente es movimiento de energías. ¿Qué mensaje nos podrías dar respecto y el mensaje que le quisieras compartir a los mexicanos? Bien, dentro del camino de la fundación, nosotros cuidamos siempre de tener los pies bien en la tierra y de tratar de poder transmitir un mensaje racional, científico. Es bueno de saber que México es quand même une zone de odo. Odo de movimientos telúricos. No, de lodo, sí. que sí. hizo la construcción de México. Claro. A un lugar que tenía mucha agua y tiene mucha agua. Así que el impacto de un temblor que puede pasar, Lázaro Cárdenas o lo que sea, cuando llegó aquí tiene la puerta abierta por hacer de sacuda muy importante porque nada lo frena esa agua. ¿Entiendes? Así, lodo. Así que eso es normal. Somos cerquita de un volcán muy importante en erupción que está cada momento puede explotar como a Pompeii u otro. Así que eso es un fenómeno natural de la naturaleza. Hizo México un lugar cerquita de un volcán y más que tiene mucho agua. Así que bueno, eso es un fenómeno natural. Bien, de la otra parte, viajando mucho, yo puedo te decir que me requiero de Brasil, que vamos a Salvador, que vamos a Colombia, que vamos a muchos países, que la delincuencia y la violencia no es únicamente a México. Yo te lo aseguro eso. Que el problema de esta delincuencia es un problema general dentro de América del Sur. Eso sí. Y de México a todo el sur. En Argentina no tanto. Tiene una delincuencia, pero no tan grave, es diferente. Pero a los otros países, yo puedo te asegurar que el problema de México no es excepcional. No sé por qué la televisión habla siempre de México, puede que es un país importante, no sé qué le pasó, o es la cosa de Estados Unidos, de diferencia de países, de raza. Pero lo que puedo te decir, si va a Brasil, ejemplo, la delincuencia, mucho joven mata a otro de cosas, a veces peor que a México. Te aseguro, yo que viaja mucho y que conoce de cientos de miles de personas, que tengo de voluntaria mucho lado, yo puedo te decir que si checa bien la realidad, va a ver que México no es más que otro lado. Eso no va a durar a México. No puede durar. Necesita una evolución y esa evolución, México como otro país, somos en camino de poder ir a terminar eso poco a poco. De todas formas, voy a te decir, somos honestos dentro de la vida. ¿Qué es la meta de un delincuente? Es el dinero. Nosotros damos un poder al dinero. Y la gente que no tiene dinero busca a tener ese poder porque el dinero es el poder. Así que va a robar, va a hacer de secuestro, va a hacer de asalto por el dinero porque el dinero es el poder que nosotros mismos, la humanidad, da. Dentro de los años que vienen, más o menos 4 años, va a tener una propuesta de los Estados Unidos que va a pedir a México si está de acuerdo. Eso es de la evidencia, no es otra. Sí. No es política, no me interesa la política. Que va a pedir a México de hacer una fusión de dólares con ellos. ¿Por qué? Porque el petróleo se acabó, la producción. Porque viene la China, viene la India, viene la Europa. Y eso va a hacer que por poder unir los países, va a pedir a México y otros países de unir con el dólar por tener una potencia más importante. Así que México va a salir de eso y un día no va a tener dinero. Cuando se termine el problema del dinero, se termina el problema de la delincuencia.
¿Y qué mensaje de amor les compartes a todos los que nos están viendo en este momento, mi querido René? De tender a aceptar al otro como son los otros. Que la verdad, un día vamos a dejar este cuerpo, esta vida, y debemos tratar de dar a la vida el mejor que podemos. Y el mejor no es lo que tiene como material, es lo que tiene adentro de ti. Que debemos tratar de aceptar a los otros como son. Y esta diferencia que podemos tener de temperamento, de ideología, de religión, lo que sea, hace que somos complementarios más que todo. Así que sí, el mejor consejo que podía encontrar dentro de este camino de vida y de poder amar a los otros, finalmente, de aceptar a los otros como son. ¿Algún comentario más que desees agregar de tus centros comunitarios, de cómo, si están interesados en ser voluntarios? Por aquí está mi playerita, no sé si me la comparten de favor. Pues yo sí quiero decir con todo el corazón que yo también soy voluntaria. Sí. Y son experiencias maravillosas. ¿Algo más que quieras comentar? Es una playera que está escrita, mira lo que está escrita arriba. La más grande inteligencia es saber amar, tiene razón. Y existe una palabra dentro de otra playera, porque son nuestros años del otro, existe que dice que no hay amor sin hechos. No hay amor sin hechos. Así que, bueno, es la playera de voluntario que puede recibir un taller gratuito acerca de mis instructores a México u otro lado. Somos a mucho lado. Y eso le puede dar herramientas para aprender a ayudar al otro. ¿Gustas darles la página donde te pueden contactar? Sí, es www.renemey.org. Renemey.org, para quien guste tener más información. Hay cursos gratuitos para incorporarse a las filas de Renemey y de todas estas acciones de amor y de voluntarios a nivel mundial. Es importante saber que nosotros tenemos de estadísticas tenemos miles de voluntarios y muchos de ellos vienen con depresión. Y después que ayuda a otros sin ningún interés de intercambio, se autosanan de depresión y de mucho problema de salud. Entonces, al ser voluntario también sanas a ti mismo. Sí. Muy bien. Estoy seguro. Pues Renemey, muchísimas gracias de verdad por este espacio en tu apretada agenda, por el amor que me estás compartiendo a mí y a todos quienes nos están viendo, a todos los voluntarios que también tenemos aquí cerca de nosotros. Muchísimas gracias. Domingo, por terminar, somos a Chapultepec, Totem Canadienses. Una meditación masiva de miles de personas que vamos a hacer allá a las 11. Claro que sí, mi querido Renemey. Pues yo les recuerdo que soy Blanca Estela y los invito a que nos sigan en este canal. Y les recuerdo que todos somos amor y abundancia. Muchísimas gracias porque es la emoción de tener este ser tan importante de luz y de amor. Muchísimas gracias.